Pocos videojuegos han cargado con una expectativa tan grande como Cyberpunk 2077. Y no era por casualidad. Detrás de esa enorme expectativa estaba uno de los estudios que más confianza había generado en la industria. Después del éxito de The Witcher 3, parecía imposible que CD Projekt pudiera fallar. El estudio polaco había conseguido algo que muy pocas compañías alcanzan: ganarse la confianza absoluta de millones de jugadores. Cada nuevo tráiler de Cyberpunk alimentaba la ilusión. Cada presentación elevaba todavía más las expectativas. Y cuando Keanu Reeves apareció en el escenario del E3 de 2019 pronunciando la icónica frase "Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn." La emoción no hizo más que crecer. Cyberpunk prometía definir una generación y estar a la altura de gigantes como GTA. Con el paso de los meses, la presión sobre el estudio aumentó cada vez más. Para muchos, Cyberpunk no solo iba a convertirse en el mejor juego de CD Projekt, sino en el nuevo referente de toda la industria. Pero el 10 de diciembre de 2020 cambió con la salida del juego. Lo que iba a ser una celebración terminó convirtiéndose en una enorme decepción. Desde el primer día comenzaron a aparecer cientos de videos mostrando un juego muy distinto al que se había promocionado durante años. Personajes atravesando paredes, vehículos flotando, animaciones rotas y un rendimiento desastroso, especialmente en PlayStation 4 y Xbox One, donde era prácticamente injugable. En cuestión de horas, internet se llenó de memes, recopilaciones de bugs y críticas. La conversación dejó de girar en torno a Night City, su historia o sus personajes. Ahora todo el mundo hablaba del desastre que acababa de protagonizar uno de los estudios más respetados de la industria. Y lo peor era que parecía no tener fin. Cada nuevo clip revelaba un problema distinto. Y con cada día que pasaba, la situación parecía empeorar todavía más. Lo que debía consolidar a CD Projekt Red como uno de los grandes referentes del sector estaba destruyendo, poco a poco, la reputación que había construido durante años. Pero lo peor todavía estaba por llegar. Apenas una semana después de su lanzamiento, Sony tomó una decisión que muy pocos imaginaban posible: retirar Cyberpunk de la PlayStation Store y ofrecer reembolsos a todos los jugadores que lo solicitaran. Era un golpe devastador, no solo por el impacto económico que suponía para la compañía, sino por lo que representaba. En cuestión de días, el estudio que había sido admirado por millones de jugadores pasó a convertirse en el centro de todas las críticas. Por primera vez, muchos comenzaron a preguntarse si CD Projekt Red había perdido aquello que la hacía diferente. Pero, ¿cómo había sido posible llegar hasta ese punto? La respuesta no estaba únicamente en los bugs. El verdadero problema había comenzado mucho antes del lanzamiento. Después del enorme éxito de The Witcher 3, el siguiente proyecto del estudio cargaba con una responsabilidad enorme. Cyberpunk no solo tenía que ser un gran videojuego, tenía que estar a la altura de uno de los RPG más aclamados de todos los tiempos. Y esa presión terminó convirtiéndose en uno de sus mayores enemigos. A medida que el desarrollo avanzaba, las ambiciones del proyecto crecían cada vez más. Night City debía ser una ciudad futurista completamente viva, llena de sistemas complejos, decisiones con consecuencias y un nivel de detalle pocas veces visto. Pero hacer realidad una visión tan ambiciosa requería tiempo, mucho más tiempo del que el estudio terminaría teniendo. Y cuanto más crecía el proyecto, más difícil era convertir esa visión en una realidad. Prometía superar todo lo que el estudio había creado anteriormente. Sin embargo, mientras la ambición seguía creciendo, la fecha de lanzamiento estaba cada vez más cerca. El desarrollo comenzó a enfrentarse a cambios constantes, retrasos y una presión creciente tanto por parte de los jugadores como de los inversores. Finalmente, llegó el momento de tomar una decisión. Después de varios retrasos, el equipo tenía dos caminos: volver a aplazar el lanzamiento o cumplir con la fecha establecida. Eligieron la segunda opción, y ahí estuvo el verdadero problema. No era que Cyberpunk 2077 tuviera malas ideas. De hecho, muchas de ellas estaban años por delante de su tiempo. El problema fue intentar hacer realidad esa visión antes de que estuviera preparada. La distancia entre el juego que CD Projekt Red había imaginado y el que finalmente llegó a las manos de los jugadores era simplemente demasiado grande. El videojuego que prometía convertirse en el futuro de los RPG terminó siendo recordado por razones completamente distintas, y con él también cayó la reputación de un estudio que parecía intocable.
pero la historia de Cyberpunk todavía no había terminado. Después de un lanzamiento que parecía haber destruido por completo la reputación del estudio, muchos pensaron que el juego quedaría marcado para siempre como uno de los mayores fracasos de la historia de los videojuegos. Y, siendo sinceros, no era una idea descabellada. Muchos otros estudios luego de tal desastre habrían pasado página y centrado todos sus esfuerzos en el siguiente proyecto. Pero CD Projekt tomó una decisión diferente. En lugar de abandonar Night City, decidió quedarse y reconstruir, pieza por pieza, aquello que había prometido años atrás. Comenzó entonces un trabajo que duraría varios años. Durante los meses posteriores llegaron numerosas actualizaciones enfocadas en corregir los problemas más graves del juego. Se mejoró el rendimiento, se corrigieron miles de errores y poco a poco comenzaron a aparecer cambios que acercaban Cyberpunk a la visión original del estudio. Pero arreglar un videojuego era solo una parte del desafío. Lo realmente difícil era recuperar la confianza de los jugadores. Después de todo lo ocurrido, cada nuevo anuncio era recibido con escepticismo. Las promesas ya no eran suficientes. La comunidad quería pruebas, no palabras. Y durante un tiempo pareció que nada sería capaz de cambiar esa percepción. Cyberpunk seguía siendo recordado por el desastre de su lanzamiento. Para muchas personas el daño era simplemente irreversible, hasta que, en 2022, ocurrió algo inesperado. El estreno de Cyberpunk Edge Runners devolvió a Night City al centro de la conversación. La serie de Netflix, desarrollada junto al estudio Trigger, conquistó a millones de espectadores gracias a su emotiva historia, sus carismáticos personajes y la forma en que expandía el universo del juego. Pero su mayor logro fue otro. Consiguió que miles de personas sintieran curiosidad por regresar a un mundo que muchos ya habían dado por perdido. Night City volvió a llenarse de jugadores, y quienes regresaron descubrieron una experiencia muy distinta a la de 2020. Los problemas más graves habían desaparecido, el rendimiento era mucho más estable y por primera vez la comunidad comenzaba a hablar de aquello que siempre había estado ahí, pero que el desastre del lanzamiento había ocultado: su historia, sus personajes, su ambientación y la enorme personalidad de la ciudad. Era la primera señal de que la percepción del juego estaba empezando a cambiar. Pero CD Projekt sabía que todavía no era suficiente. Recuperar la atención de los jugadores era importante, recuperar su confianza era otra historia. Y ese momento llegó en 2023. Con el lanzamiento de Phantom Liberty y la actualización 2.0, Cyberpunk dejó de sentirse como un juego que simplemente estaba siendo reparado. Por primera vez desde su lanzamiento daba la sensación de que el estudio no solo estaba corrigiendo errores, sino terminando el videojuego que siempre había querido crear. La actualización transformó gran parte de la experiencia. El sistema de habilidades fue completamente rediseñado. La inteligencia artificial recibió importantes mejoras. La policía pasó a reaccionar de una forma mucho más dinámica. El combate ganó profundidad y muchas mecánicas fueron replanteadas desde cero. No eran simples parches, era una reconstrucción. Y los jugadores comenzaron a notarlo. Miles de personas regresaron a Night City para darle una segunda oportunidad al juego. Muchos descubrieron una experiencia completamente distinta a la que habían abandonado años atrás. Por primera vez, las conversaciones dejaron de centrarse en los bugs. La gente volvía a hablar del juego, de sus personajes, las decisiones que ofrecía la historia, de la atmósfera de Night City y de un mundo que por fin transmitía gran parte de lo que CD Projekt Red había prometido desde el principio. La expansión terminó de consolidar ese cambio. Fue recibida con excelentes críticas y demostró que el estudio seguía siendo capaz de crear algunas de las mejores historias de la industria. Poco a poco, Cyberpunk dejó de ser únicamente el ejemplo perfecto de un lanzamiento desastroso. Comenzó a convertirse en el ejemplo de algo mucho más difícil, cómo un estudio decidió enfrentarse a sus errores en lugar de esconderlos. CD Projekt nunca podrá borrar lo ocurrido en diciembre de 2020. Ese lanzamiento siempre formará parte de su historia, pero también lo harán los años que vinieron después, porque después de innumerables actualizaciones, miles de horas de trabajo y una determinación que muy pocos esperaban, el estudio consiguió recuperar algo que parecía perdido para siempre: la confianza de millones de jugadores. Y al final, Cyberpunk no terminó definiendo una generación por el lanzamiento que prometió, sino por protagonizar una de las historias de redención más sorprendentes que ha vivido la industria de los videojuegos.